Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial y del Espíritu Santo, que nos ayudan para poder estar firmes, constantes, a pesar de las tribulaciones que podamos tener, hermanos. El estudio de Dios es el estudio más importante de todos los temas en la Biblia. El estudio de Dios, los atributos de Dios son básicamente el centro del cristianismo, de nuestra creencia. Si nosotros logramos entender cada una de estas características o cualidades que nuestro Creador posee, vamos a ir, hermanos, formando nuestro cristianismo para mejor. Vamos a ser mejores cristianos, personas, vamos a adorar a Dios como Él realmente se lo merece. Y en esta ocasión vamos a hablar de este primer atributo, que es la aceidad de Dios. La aceidad de Dios. ¿Qué es aceidad? Esta palabra aceidad proviene del latín ace, que simplemente quiere decir existencia derivada de sí mismo. Existencia derivada de sí mismo. Y en otras palabras, está hablando de que Dios existe por sí mismo. Él es autoexistente. No solo eso, sino que también Dios no depende de nadie ni de nada. Dios tiene vida en sí mismo. Él es autosuficiente. Él, hermanos, es autocontento. A Dios no le falta absolutamente nada. Él existe por sí mismo. Por otro lado, nosotros no tenemos, hermanos, esta cualidad o este atributo. Nosotros somos dependientes. Nosotros dependemos de Dios en su totalidad. A veces nosotros queremos independizarnos de las personas, pero nunca nos vamos a poder independizar de Dios, aunque queramos. Si tú deseas independizarte de Dios, esto quiere decir que no quieres nada de lo que proviene de Dios. Imagínate si Dios te concediera eso y te quitara el oxígeno por un cierto tiempo determinado. ¿Qué pasaría? Lamentablemente, cuando falta el oxígeno, hermanos, empezamos a desfallecer, empezamos a debilitarnos y nos vamos a morir en corto tiempo. Aún el aire que nosotros respiramos es de Dios. Todos dependemos de Él. Pero Dios no depende de nadie. Él es autosuficiente. Él, hermanos, es una persona que existió y existe por sí mismo. Hay algo interesante que se mencionó concerniente a este pensamiento. Y dice lo siguiente: el cristianismo moderno ha puesto a Dios en la caridad. Tan elevada es nuestra opinión de nosotros mismos que nos resulta bastante fácil, por no decir agradable, creer que somos necesarios para Dios. Pero la verdad es que Dios no es más grande por causa de nosotros, ni sería menos si no existiéramos. Que existamos depende de la libre determinación de Dios, no de una necesidad divina. Hermanos, la razón del por qué Dios nos creó no fue por una necesidad divina, sino más bien porque Él escogió hacernos. Él no necesita de nosotros. Él no necesita de nadie. Él no necesita de nada. Él es autosuficiente. Y hay un pasaje, y
empezando, hermanos, en Génesis capítulo 1 y versículo 1, nos habla de esta realidad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando hablamos de principio, tenemos que entender que Dios está fuera del tiempo, porque Él es eterno. Cuando hablamos de los cielos, también debemos, hermanos, de saber que Dios está fuera del espacio. Él lo ocupa todo. Todo lo ocupa Él. Y cuando hablamos de la tierra, Él está fuera de la materia porque Él es espíritu. Hermanos, este primer pasaje, empezando en Génesis 1:1, nos está demostrando a nosotros la aceidad de Dios. Y nos está diciendo a nosotros que Dios es autosuficiente, que Dios existe por sí mismo y que Dios está fuera del tiempo porque Él es eterno y no depende de nadie. Eso es lo que nos enseña el primer pasaje. Y probablemente, y esto es algo muy triste, hermanos, que a veces pensamos, probablemente hasta más que nada inconscientemente en ocasiones, o conscientemente, pensamos que Dios necesita de nosotros. Lo que pasa es que yo estoy aquí, yo soy predicador aquí en este local porque Dios necesita de mí. Dios no necesita de mí. En ocasiones pudiera usted pensar como miembro, es que yo formo parte de la congregación en Birdview porque Dios necesita de mí. Dios no necesita de ti. Dios, hermanos, no necesita absolutamente de nadie. Él no hizo la creación porque Él necesitaba a alguien, necesitaba algo, no. Él simplemente escogió hacernos, desde los arcángeles hasta los serafines, los querubines, los ángeles y el ser humano. Todo esto vino a existir por causa de Dios, no para suplir una necesidad, sino simplemente porque Él escogió hacernos. Y eso es un punto que necesitamos nosotros entender en nuestra mente y en nuestro corazón. No, Dios no necesita de ninguno de nosotros. Dios no necesita nuestra adoración. Él es perfecto, Él siempre ha sido perfecto y Él siempre lo será. Hermanos, ¿y por qué? Bueno, porque Él desde un principio, Él no estaba solo. Esta idea que lamentablemente tienen algunas religiones, el decir que Jehová es solamente una persona, eso es una mentira muy grande. Porque la Biblia, hermanos, desde el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento nos revela a un Dios trino. Un Dios, hermanos, que existe en tres personas. Dios nunca ha estado solo desde el principio. Y no iba a mencionar esto, pero entre paréntesis les voy a dar un poco de información, de la vasta información que hay en la Biblia para revelarles esta verdad que les acabo de decir. A veces nosotros, miren, y le voy a dar este tip. A veces nosotros cuando nos preguntan, bueno, ¿cómo sabes tú que Dios es más que una persona? Usualmente lo que nosotros hacemos, estoy hablando en lo particular, hermanos, una de las que yo hacía era, bueno, cuando vas a Génesis 1:1 y tú miras la palabra allí, Dios, esa palabra está en plural. Y es cierto, sí, está en plural. Pero el punto aquí, hermanos, es el siguiente, que si tú le muestras este pasaje o le dices a una persona que cree solamente en Jehová como un Dios, como una persona, él te va a decir, un ejemplo, te va a decir, mira, yo sé que esa palabra, ese nombre propio está en plural, pero allí en Génesis 39:20, cuando a José estaba con Potifar, bueno, Potifar dice que era el amo de José, y esa palabra amo es Adonai, y está en plural. Ellos te van a sacar eso. ¿Por qué? Bueno, porque otra vez es un nombre propio.
Y cuando la Biblia da nombres propios, hermanos, usualmente hay ocasiones en las que se menciona en un sentido plural. Entonces, ¿cuál sería la mejor defensa para que nosotros podamos revelarles a estas personas que Dios realmente es un Dios trino, que Dios es más de una persona? Bueno, no es este pasaje, no es este nombre propio, no. Sino más bien, hermanos, tenemos que revelarles a través de varios pasajes que nos enseñan que Dios es más de una persona. Por ejemplo, cuando vas a Génesis capítulo 31, versículos del 11 al 13. Génesis capítulo 31, versículos del 11 al 13. En este pasaje, mire lo que dice ahí. Génesis capítulo 31, versículos del 11 al 13. Dice así: y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? El ángel de Dios. Aquí. Y fíjense lo que dice más adelante. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Ahora fíjense lo que dice el 13. Yo soy el Dios de Betel. ¿Quién está hablando? El ángel de Jehová, hermanos. Dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Entonces, de acuerdo a este contexto, hermanos, el ángel de Jehová se hace llamar el Dios, dice aquí, el Dios de Betel. Más adelante, en Génesis capítulo 35 y versículo 1, mire lo que dice ahí, Génesis capítulo 35 y versículo 1. Dice así: dijo Dios a Jacob. ¿Quién está hablando aquí? Dios, ¿verdad? Dijo Dios a Jacob, y lo dice: levántate y sube a Betel y quédate allí. Y mire lo que le dice: y haz allí un altar. ¿A quién? Al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Cómo está eso? Hay que hacerle la pregunta. ¿Cómo está eso? ¿Cómo que Dios le está hablando a Jacob? Le dice, hey, Jacob, levántate y sube a Betel, quédate allí y haz allí un altar. No le dijo, hazme allí un altar. ¿Verdad que no le dijo así? Le dijo, haz allí un altar. ¿A quién? Al Dios que te apareció. ¿Está hablando de quién? Del ángel de Jehová, hermanos. Un punto muy interesante, muy importante. Ahora, otra cosa que vemos aquí, más abajo en el versículo 7, miren lo que dice el versículo 7. Versículo 7. Dice, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Ahora, cuando usted considera la palabra aparecido, esta palabra, hermanos, este participio, ¿verdad?, está en plural. Usted lo puede considerar en un interlineal. Usted va a mirar que este participio está aparecido, está en plural. Pero la pregunta es, ¿cómo que plural? ¿Por qué plural? Bueno, porque está hablando más de una persona. Más de una persona se le aparecieron a Jacob, hermanos. En otras palabras, hay un Dios, sí, pero hay más de una persona que pertenecen a ese Dios, a ese ser. ¿Ok? Más de una persona. Entonces, hasta ahorita estamos viendo a estas dos personas que se aparecieron a Jacob y son identificadas como Dios. ¿Ves? Ahora, y eso es lo interesante. Por eso es que aquí el versículo 7 está usando el plural. La Biblia, hermanos, otra vez, cuando menciona nombres propios, hay ocasiones en que los habla en plural, pero nunca vas a encontrar un participio, un verbo, un adjetivo que estén en plural y se esté refiriendo a una sola persona. No lo vas a hallar en la Biblia. No lo vas a encontrar. Y esa es la mejor defensa, hermanos, que nosotros tenemos que utilizar para hacerles ver a aquellas personas que dicen, solamente hay una persona, un Dios y solamente es una persona. No, eso no es cierto. Hay más de una persona en ese Dios, hermano. Hay un Dios,
Pero otra vez, hay tres personas en ese Dios. Hay un ser supremo, pero ese ser supremo tiene tres personas: el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, solamente un ejemplo más para que lo mire con más claridad, si todavía no lo mira así. Isaías capítulo 54 y versículo 5. Isaías capítulo 54 y versículo 5. Miren lo que dice ahí, hermanos, Isaías capítulo 54 y versículo 5. Vamos para allá. Isaías capítulo 54 y versículo 5. Dice así: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Hasta ahí nada más. Interesante es lo siguiente, hermanos. Donde dice marido y hacedor, está en plural. ¿Ve? Otra vez, estos participios están en plural. Y están diciendo que estos hacedores y estos maridos son Jehová. Tenemos, hermanos, nosotros que entender que Dios, y esto lo dije, hermanos, para que entendamos lo siguiente, que Dios nunca ha estado solo. Dios siempre ha existido en estas tres personas. Por eso es que la Biblia lo menciona en plural, porque son estas tres personas que siempre han estado. Ellos, hermanos, existen por sí solos. Ellos tienen todo el poder, ellos son autosuficientes, ellos no necesitan de nada y no necesitan de nadie. Eso es aseidad, eso es. Ahora, la pregunta que podemos hacernos es la siguiente, y esta es una pregunta que algunos lamentablemente se han hecho. ¿Cuántos años tiene Dios? ¿Qué edad tiene Dios? ¿Quién creó a Dios? Pero el problema, otra vez, del por qué se hacen este tipo de preguntas es porque todavía no han entendido la aseidad de Dios. No han entendido lo que realmente la Biblia enseña sobre este atributo en cuanto a Dios. El Salmo 93:2 dice: firme es tu trono desde entonces. Tú, dice allí, tú eres eternamente. Firme es tu trono desde entonces. Tu trono es viejísimo, en otras versiones, es muy antiguo. Dice, tú eres eternamente. Salmo 90 y verso 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. En otras versiones dice, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Hebreos capítulo 1, versículos 10 al 12. Solamente esta sección, hermanos, al final dice, hablando del Hijo, fíjense, está hablando de Cristo. Dice, y tus años no acabarán. ¿Por qué? Porque es eterno. Es eterno. Isaías 43:10. Esta sección solamente. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. No ha existido nadie antes de mí. Entonces, aquellas personas que dicen, ¿quién creó a Dios? Pues nadie. Nadie. Porque Dios, hermanos, dice, nadie ha existido antes de mí. Ningún Dios ha existido antes de mí. Y tampoco va a existir después de mí. Nadie. Y Éxodo capítulo 3 y versículo 14, cuando Moisés estaba siendo enviado por Dios, hermanos, de regreso a Egipto. Había pasado 40 años de su vida en Egipto, sus primeros 40 años ahí en Egipto. Había aprendido la sabiduría egipcia, pero por causa de que lo descubrieron que había dado muerte a un egipcio por defender a un hebreo, un hermano de él, huye y se va a Madián. Y estando en Madián, hermanos, se casa y tiene hijos con Séfora, y vemos nosotros cómo es que pasan otros 40 años. Y a la edad de 80 años,
Dios le habla, hermanos, a través de una zarza ardiendo. Y le dice que tiene que regresar a Egipto para liberar a su pueblo. Cuando está dándole instrucciones Dios a Moisés concerniente a esto, le hace la pregunta a Moisés: bueno, yo voy a regresar con mis hermanos y me van a preguntar quién te envió. ¿Quién les voy a decir a ellos que me envió? ¿Quién me envió? Y le dice Dios: yo soy el que soy. Así le dirás a tus hermanos: yo soy, me envió a ustedes. Hermanos, yo soy. ¿Por qué usó ese verbo el Señor? Yo soy. ¿Por qué? Porque Él siempre ha existido y Él nunca va a dejar de existir. No dijo yo era o yo voy a ser, no, yo soy. Yo soy. Porque Él es eterno. Por eso dijo eso. Entonces el Dios que nosotros servimos, hermanos, no es cualquier Dios. El Dios que nosotros adoramos no es un Dios pequeño, un Dios débil, no. Es el Dios por sobre todas las cosas, un ser que nunca ha dejado de existir. ¿Se da cuenta usted de quién está adorando? ¿Se da cuenta? O sea, por eso, hermanos, es que nosotros tenemos que venir humillados aquí, por eso, sabiendo que Él no necesita de nosotros. Él no necesita que le adoremos. Él no necesita que estemos aquí. No necesita de nosotros. Y sin embargo, hermanos, Él escogió hacernos. Él escogió permitirnos a nosotros que le adoremos. Él nos está permitiendo, hermanos, que le adoremos. Eso es un gran privilegio. Un tremendo privilegio que no merecemos. Por eso es que hay que venir con gozo, hermanos, con alegría. Hay que venir, hermanos, con esa mentalidad de que gracias, Señor, porque me diste la oportunidad de levantarme y poder llegar a la reunión y poder adorar tu santo y bendito nombre. Tú eres grande, Señor, eres inmensamente sublime, inmensamente poderoso. No merezco nada de ti, Padre, y sin embargo tú me lo has dado ya todo. Pero es importante que entendamos lo que es la seidad. Es muy importante. Por eso es que lo escogimos como primer atributo, hermanos. Porque si después de este atributo no caes de rodillas al piso, probablemente ya nunca lo vas a hacer. Yo sé que es difícil, hermanos, entender esto. Y hay otro pensamiento que dice lo siguiente: si algo existe, otra vez, a veces no podemos entender esto de que Dios siempre ha existido, pero el punto es este: si algo existe, entonces algo siempre ha existido. Si alguna vez no hubo absolutamente nada, entonces nada podría ser ahora. Porque no puedes sacar algo de la nada. Por más que te esfuerces y por más que enseñen eso los científicos, hermanos, incrédulos, ellos dicen que el mundo, lo que es todo el espacio, hermano, la creación, se hizo de la nada. ¿Y qué fue lo que explotó? Pues nada. Entonces, ¿cómo estamos aquí? Bueno, y el hombre más sabio, el último que estuvo en la silla, ¿verdad?, de los científicos más sabios, ahorita no recuerdo su nombre, probablemente más adelante me acuerdo, pero ¿qué fue lo que dijo él, hermanos? Bueno, es que cuando decimos nada, no estamos refiriéndonos a nada. Ellos, o sea, como que ni ellos entienden a veces, ¿verdad? Y luego por otro lado dicen: bueno, es que realmente tienes que entender que todo fue creado y la razón de por qué todo pudo existir fue por causa de la gravedad. Y diría yo, esto está grave, ¿verdad? Si ese es el más sabio, hermanos, de los científicos, imagínense.
cuando el hombre trata de desacreditar a Dios, de sacar a Dios de la ecuación, hermanos, lamentablemente, ¿qué es lo que sucede? Sacas resultados, sacas explicaciones tontas, hermanos. Tontísimas. Porque quieres sacar a Dios de la ecuación. No se puede. No se puede. Entonces, otra vez, porque no puedes sacar algo de la nada. Si hay algo ahora, eso demuestra que siempre hubo algo. Estamos siguiendo una secuencia lógica, hermanos. Si hay algo ahora, eso demuestra que siempre hubo algo. Y lo que siempre existe, existe en sí mismo. Ese es el que tiene el poder de ser por sí mismo, el Dios vivo. Esa es la seidad. Aunque no podamos comprender la eternidad, todavía podemos comprender que existe una eternidad. Nosotros nunca vamos a comprender la esencia de Dios, pero sí podemos comprender que existe un Dios. Hermanos, otra vez, este tema de la seidad es muy difícil para que el hombre lo pueda captar y se entiende, porque es demasiado para nosotros. Nunca lo vamos a poder comprender, jamás. Pero, por otro lado, tenemos que, hermanos, tenemos que comprender y entender que a pesar de que no comprendamos, hay que aceptar que existe una eternidad. Hay que aceptar que existe un Creador. Hay que comprender, hermanos, que existe un ser que hizo todas las cosas. En Romanos capítulo 11, versículos 34 al 36, dice el apóstol: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién es su consejero? El apóstol Pablo está haciendo estas preguntas retóricas, hermanos, y el punto es el siguiente: ¿quién entendió la mente del Señor? Bueno, si no hay nadie fuera de Él, solamente Dios puede entender. No hay nadie que pueda entender la mente de Dios. ¿Quién es su consejero? ¿A quién fue Dios, hermanos, a pedirle consejo? A nadie. A nadie. Porque Él no necesita consejo. ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Es decir, ¿quién le prestó a Dios para que Dios esté en deuda con esa persona o con ese ser? Nadie, hermanos, nadie. Y este versículo 36 se ha convertido ahora, hermanos, en uno de mis pasajes favoritos. Ahora que estoy estudiando este atributo, ahora se ha convertido en uno de mis pasajes favoritos. ¿Por qué? Porque mire lo que dice, muy importante, y aquí va a explicar las preguntas que hizo anteriormente. Y esta es la respuesta: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a quebrarlo. Porque de Él. Esto, hermanos, nos está diciendo que Dios es la fuente de todo. Por Él. Dios es el medio de todas las cosas. Y para Él, Dios es la meta de todas las cosas. Él es la fuente, Él es el medio y Él es la meta. No existe ninguna realidad fuera de esta declaración. Este es el pasaje más importante de toda la Biblia, hermanos. Pasaje más importante de toda la Biblia. Entonces, nosotros tenemos que doblegarnos ante la presencia de este ser todopoderoso. No vamos a escapar de Él, hermanos.
no importa cuánto nos escondamos, no importa cuánto le neguemos, no importa cuánto lo culpemos, no importa qué tan enojados estemos con Él, no importa nada, nada importa. Hermanos, todo es de Él. Nadie ni nada se puede esconder de Él. Él lo ocupa todo. Dice David, ¿a dónde me iré de tu presencia? Si voy hasta el cielo, allá estás tú. Si me voy hasta lo profundo del mar, dice, ahí estás tú. Tú estás en todo lugar. No me puedo esconder de ti. Hermanos, entonces, cuando sabemos esto, es allí cuando nosotros debemos de caer de rodillas, humillarnos, pedirle perdón a Dios, pedirle misericordia, pedirle, hermanos, que nos ayude, porque sin Él no somos nada, no tenemos nada. Y siguiendo esta misma línea de pensamiento, 1 Corintios 8:6, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. ¿Ve? Nosotros somos para Él. Y luego más adelante dice, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. ¿Ve? Para Él y de Él. Efesios capítulo 4 y versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Estos pasajes, hermanos, son pasajes sumamente importantes para cada uno de nosotros. Muy importantes. Fuera de Él no hay nada. Él, hermanos, es sobre todos y por todos y en todos. ¿Ve? Él ocupa todo. Porque Él es autosuficiente, Él es autoexistente. Él, hermanos, es autocontento. A veces pensamos nosotros, es que yo necesito adorar a Dios porque Él se va a poner triste si no voy. No, hermanos. Dios es autocontento. Es perfectamente contento Él. Él está feliz. ¿Ve? Pero por otro lado, el que se está afectando, ¿quién es? Somos nosotros. Nosotros somos los afectados. A Él no le estamos afectando nada, hermanos. Nada está siendo afectado en su persona. Nada. Pero nosotros sí. Y es allí donde nosotros, hermanos, tenemos que hacer conciencia y pensar en lo siguiente. Bueno, ¿qué voy a hacer yo? Mira lo que dice Hechos capítulo 17, ya para terminar, hermanos. Hechos capítulo 17. Vamos a leer versículos 22 al 31. Hechos capítulo 17, versículos 22 al 31. El apóstol Pablo había llegado a la ciudad de Atenas. Su espíritu enardecía al ver a la ciudad entregada a la idolatría. Es decir, Pablo, hermanos, sintió un coraje profundo, mezclado con tristeza, con llanto. Estos sentimientos, hermanos, tan horrorosos al mirar a la ciudad toda entregada a la idolatría. Hay quienes han dicho, hermanos, que en este tiempo la ciudad de Atenas había más ídolos que personas. Imagínese usted. Demasiada idolatría. Y el apóstol Pablo, ¿qué es lo que hace, hermanos? Bueno, él se presenta en el Areópago, porque estos atenienses
les importaba mucho, hermanos, y les interesaba mucho escuchar cosas nuevas. Y como Pablo estaba diciendo cosas nuevas a sus oídos, ellos le dijeron: Pablo, por favor, haznos el honor de venir al Areópago y presentarnos a ese Dios del cual tú tanto estás hablando, con tanto esmero, con tanto celo, con tanta pasión y con tanto amor. Queremos saber de ese Dios. Y cuando el apóstol Pablo está ahí, hermanos, en medio del Areópago, dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerle, es a quien yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien a todos da vida y aliento y todas las cosas, y da una sangre. Ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él, fíjese lo que dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hermanos, el apóstol Pablo les estaba diciendo a estos varones atenienses: ustedes tienen esta inscripción, al Dios no conocido. Y realmente que no conocían a Dios, hermanos. Ellos no sabían que el Dios que Pablo les quería presentar era el Dios verdadero. Que Él, hermanos, era el Dios que poseía todo el poder, que existía y que existe por sí mismo, que es autosuficiente, que es autocontento, que es una persona que no depende, o es un ser, perdón, que no depende de nadie. Dice Pablo, Él hizo de una sola sangre, hizo todo el linaje de los hombres. Todo lo hizo Él. El cielo, la tierra, todo lo que vemos, Él lo hizo. A Él no lo hizo nadie, porque Él es eterno. Pero también dice el apóstol Pablo: por esta razón, ustedes tienen que arrepentirse, tienen que cambiar su corazón, tienen que cambiar su manera de pensar, tienen que derrumbar, destruir y quemar toda esta idolatría que existe alrededor de ustedes, porque nada de esto es Dios. Y si ustedes siguen queriendo cargar con toda esta idolatría, nunca van a conocer al verdadero Dios y nunca lo van a agradar. Hermanos, nosotros en ocasiones, lamentablemente, cargamos con cosas que no vienen a beneficiarnos en nuestra vida espiritual. Sembramos en nuestro corazón raíces que solamente están amargando nuestra existencia.
y que solamente nos están alejando cada vez más de Dios. Cuando nosotros abrazamos estas cosas y no queremos dejarlas, ¿qué es lo que está sucediendo, hermano? Bueno, lamentablemente estamos alejándonos de Dios, estamos alejando a Dios de nuestras vidas porque estamos gloriándonos, estamos satisfaciéndonos, estamos llenándonos de todo esto que no aprovecha para nada. Hay que dejar todo eso. Estos tenían que dejar la idolatría. ¿Tú qué vas a dejar? ¿Tú qué tienes que dejar? Siempre hay algo que dejar. Siempre hay algo que nos estorbe para adorar al verdadero Dios. ¿Qué te está estorbando a ti? ¿Qué hay en tu corazón? Si hay algo que te está estorbando, si hay algo que te está deteniendo, si hay algo que no te permite adorar a Dios como deberías de adorarle, déjame decirte una cosa, y dice Pablo, no vale la pena. Aquí el único que vale la pena es Dios, porque Él es un ser eterno, porque Él es sobre todas las cosas, porque sin Él nada podemos hacer, nada, absolutamente nada. Entonces, cuando el apóstol Pablo le está diciendo a estos varones necesitan, dice ahí más adelante, necesitan arrepentirse. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, ponte a pensar, aquel ser que existe por sí mismo, que no depende de nadie, que no necesita de nosotros, que es autosuficiente, que es autocontento, que es perfecto. Si ese ser, hermanos, que nosotros tenemos delante de nosotros, no lo aceptamos, no nos doblegamos, no nos arrepentimos, no lo adoramos, no lo reconocemos y no glorificamos su nombre, Él, a través de su Hijo, va a juzgarnos a cada uno de nosotros. Y va a sacar a la luz aquello que tú no quisiste dejar. Va a sacar a la luz y te va a decir, esto fue lo que te impidió no entrar al cielo conmigo. Y nunca lo dejaste ir. Ahorita es cuando debemos, hermanos, de reconocer esto. Ahorita es cuando debemos de saber y debemos de aceptar esto. Ahorita es cuando debemos de cambiar, arrepentirnos. Ahorita, hermanos, tenemos tiempo de hacerlo. Hoy es el día de salvación. Es hoy. Y aunque Dios no te necesita, fíjese, Él envía a su Hijo. Y su Hijo tiene sus brazos abiertos. Él quiere que tú cambies, que tú te arrepientas, que tú obedezcas el Evangelio, que tú te bautices y que tú vivas una vida fiel. El hecho de que haya un infierno no significa que Dios te va a enviar al infierno o te quiere mandar al infierno. No le entiendo así. El infierno fue hecho ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Para ellos es el infierno, hermano. No para nosotros. ¿Por qué queremos ir al infierno? El que nos vayamos al infierno no quiere decir que Dios nos está arrojando al infierno. Quiere decir que tú mismo, por decisión propia, quisiste irte al infierno. Dios es tan amoroso. Dios es tan amoroso, hermano, y el amor lo vamos a ver más adelante. Pero Dios es tan amoroso que al final, cuando llegue el juicio, puesto que tú en vida nunca quisiste estar con Él, nunca quisiste arrepentirte, nunca quisiste vivir una vida cristiana para agradarlo a Él, al final de tu vida, Él no te va a forzar para que te vayas con Él al cielo.
a un lugar que tú nunca quisiste estar. ¿Entendemos ese punto? Ahora, el punto es este. ¿Queremos realmente estar con Dios, hermanos? ¿Queremos realmente estar en el cielo? Ahorita es cuando debemos de ponernos a trabajar en Él. Ahorita. Y hay que entender este primer atributo. Dios es autoexistente, autosuficiente. Él no necesita de nadie. Él está contento ya. Y como quiera nos está dando la oportunidad, el privilegio de adorar y de estar con Él. Qué grande es nuestro Dios. Dios nos lo bendiga.